Hola y muy bienvenidos a un nuevo Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Hoy día no me acompaña Karen porque está ahí justamente con los alumnos haciendo una actividad muy interesante en nuestro Congreso Nacional. Le mando un saludo a mi querida amiga Karen, pero estoy muy bien acompañada y es para mí un verdadero honor y un placer presentar a la invitada de este día de hoy. En el año 1974, Nolfa Ibáñez formó un pequeño jardín infantil privado. Contrató personal especializado en el área de educación preescolar y se convirtió en directora administrativa de la institución. Convencida de que todos los niños y niñas pueden aprender, nunca exigió un requisito de ingreso excepto la edad. Ese lugar fue la respuesta para varios padres y madres que no encontraban espacio de formación y cobijamiento para sus hijos con necesidades especiales. Motivada por esos niños y por sus historias, cuando ya tenía 2 hijos de 5 y 13 años, Nolfa entró a estudiar educación diferencial a la Universidad de Chile. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Nuestra entrevistada obtuvo el Premio Nacional de Educación el año 2021 y pasó a la historia como la primera educadora diferencial en recibirlo. Fue el corolario de una destacada trayectoria como docente e investigadora que ha revolucionado la forma de enseñar. Su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la diversidad en la construcción de mundo, el saber pedagógico y la interculturalidad. Una vida dedicada a la educación, a la integración, al respeto de cada historia, de cada contexto y a valorar el rol de agentes de cambio de los y las docentes. Muy bienvenida, Nolfa, al Región F. Es para nosotros, lo reitero, un honor estar compartiendo con usted esta tarde. Muchísimas gracias, es también para mí muy grato esta conversación con ustedes y gracias por la invitación. Nolfa, el año pasado usted fue la primera educadora diferencial en ganar el Premio Nacional de Educación y un par de años antes, el 2019, tuvimos también la alegría de celebrar el reconocimiento a María Victoria Peralta, quien fue la primera educadora de párvulos en recibir el Nacional de Educación. Nolfa, ¿por qué tanta demora en reconocer la importancia y los aportes de la educación preescolar y de la educación diferencial en la formación de nuestros niños y niñas en un premio que se entrega, hay que decirlo, hace más de 40 años? Bueno, si revisas la historia de los premios también puedes ver que las mujeres aparecen bastante tardíamente, ¿ya? Y igual, a pesar de que los últimos tiempos han habido varias, somos mucho menos que los hombres, porque son las características de nuestra sociedad, de una sociedad que queremos cambiar, todos queremos, ¿cierto?, un cambio importante. Dentro de esos cambios están los focos que han sido como la base del descontento social, ¿cierto? Las mujeres y la atención a los grupos minoritarios, a los grupos que no pertenecen a esta masa ideal, a mi juicio inexistente, ¿ya? Que se supone, donde se supone que está todo bien. Y en general, las personas con necesidades educativas especiales, tal como las personas indígenas, tal como las personas pobres, también las mujeres, a menudo han sido, no a menudo, prácticamente durante decenas de años, han sido invisibilizados. Como que a la sociedad chilena no le gustaba mirar aquello de lo que no podían o no querían hacerse cargo. Nuestra sociedad es profundamente discriminadora, eso lo muestran innumerables estudios y encuestas. Tenemos una historia donde, bueno, los distintos gobiernos a través de décadas intentaron aparentar que éramos de una sola manera, teníamos un solo modo de hacer las cosas y un solo camino que recorrer. Y eso es profundamente equivocado. La diversidad de modos de hacer las cosas, la diversidad de modos de construcción de mundo, la diversidad de modos de relacionarse familiarmente, es una riqueza que Chile ha desaprovechado por muchos años.
que yo creo que en las condiciones, circunstancias y contexto actual podríamos tener un cambio importante en las lógicas que han guiado las políticas públicas en educación y ojalá en otras áreas en nuestro país. Lo decíamos, ¿verdad, Nolfa, fuera de cámaras? Todas estas crisis, como la que todavía estamos, ¿verdad?, viviendo, saliendo ahí, son oportunidades. Y justamente usted hablaba de la oportunidad de una nueva forma de hacer las cosas y de entender la integralidad de los sujetos, niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, que forman parte de los procesos escolares en nuestro país. Su trabajo precisamente se ha centrado, dentro de otras materias, lo mencionamos, ¿verdad?, en la presentación, en las emociones dentro del aula. ¿Cuál es la importancia de integrar precisamente ahora, en esta crisis, que es una oportunidad, esta mirada con la vuelta a clases presenciales, cuando vemos, ¿verdad?, el aumento de la incidencia de bullying, el aumento, ¿verdad?, de la incidencia de la violencia escolar, que también nos está diciendo algo? O sea, no es violencia, ¿verdad?, por violencia, y no son solamente desde el estereotipo y la estigmatización, los niños de cristal, ¿verdad?, la generación perdida, sino que ahí nos están diciendo algo nuestros niñas, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia con la formación de emoción? Bueno, nosotros fuimos, yo diría, el primer equipo en la región que realizó una investigación en las emociones en el aula. Primero, con 1000 estudiantes de pedagogía, de todas las carreras de pedagogía, y de todos los semestres, excepto primero y último. Y después en todas las escuelas y liceos de 2 comunas de Santiago, de la región metropolitana, perdón, Calera de Tango y Los Espejos, desde párvulos hasta cuarto medio, incluyendo los liceos con formación técnico-profesional. En ese tiempo, estoy hablando de finales de los 90 y principios de los 2000, las y los profesores, sin ninguna excepción, tanto los profesores y profesoras universitarios como de escuelas y liceos, nunca se habían preguntado por las emociones que surgían en sus estudiantes en sus clases. Sin embargo, todos intuían, decían que ellos entendían que aprendizaje y emociones estaban imbricados, pero nunca se habían hecho la pregunta por las emociones que surgían en sus estudiantes. Ahora, después de 20 años, podemos ver que esa mirada sobre las emociones que surgen en el aula está presente en muchísima investigación internacional, ¿ya? Se ha tomado esto, es como una moda, ¿ya? Estamos mirando lo que es grato o no para los estudiantes y a nivel mundial se ha constatado lo mismo que constatamos nosotros. Emociones favorables o emociones gratas favorecen el aprendizaje. Emociones no gratas, lo contrario. Esto que parece tan simple, ¿cierto? Es necesario investigar para tener evidencias. Pero eso se hizo por mucho tiempo, incluso UNESCO, el laboratorio YESA de UNESCO, en el 2000, ya en una investigación cuantitativa respecto al rendimiento de niños y niñas latinoamericanos, pensaba que el factor más preponderante para explicar el mejor rendimiento era precisamente la emoción del estudiante en la sala de clases. Después, en 2008, hace nuevamente el estudio a nivel regional, el laboratorio de UNESCO, y vuelve a tener el mismo resultado. Y en el 2017, que es el tercer estudio regional comparativo y explicativo del rendimiento, vuelve a tener el mismo resultado. Entonces, el que no se hayan considerado las emociones en la lógica en el ámbito escolar, en las políticas educativas, no es porque no hayamos tenido evidencias. No es solo esa investigación larga que terminó alrededor del 2010, la que yo dirigí, digamos, empezó el 99, fueron 10 años, sino que hay evidencia a nivel mundial, pero nunca antes se había tocado eso. Y ahora, mi preocupación es que hay, por supuesto, muchos o algunos investigadores que han centrado su atención en el control de las emociones, en la regulación de las emociones. Y yo creo que ese
puede ser un punto importante, pero no es el punto sobre el cual yo he trabajado. Yo he trabajado sobre la consideración de emociones como las entendía Humberto Maturana, mi gran amigo, que significa que uno debe tener claridad respecto a que las acciones siempre tienen detrás una emoción. No hay acción humana, decía Humberto, sin una emoción que la funde. No tiene que ver con la regulación de las emociones, ni con el control de las emociones, ni con nada de ese tipo. Tiene que ver con que las y los profesores debiésemos ser expertos en cambiar emociones, de emociones poco gratas, poder cambiar las emociones gratas. Porque esa emoción grata posibilita un campo de acción. Las emociones son disposiciones corporales dinámicas, pueden cambiar momento a momento, y por eso el hablar de regularla o de controlarla es complejo. Yo creo que se debe hablar de considerarlas, de tomarlas en cuenta, de hacerse cargo de que esa emoción es la que va a posibilitar o no determinadas acciones. Y por lo tanto también el aprendizaje. En ese mismo sentido, Nolfa, que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que te quería hacer, justamente, ¿están los colegios en este momento reconociendo, visibilizando esas emociones? Porque vemos lamentablemente que hay muchos colegios, muchos establecimientos que como que no hubiera pasado nada en estos 2 años. Que en el fondo apareciera que están más preocupados justamente del tema cognitivo, de pasar la materia, de pasar un programa, y yo para ahí leí una declaración suya que me gustó mucho, que no sacamos nada en el fondo con enseñar a los niños a distinguir los colores o a distinguir las figuras geométricas, sino estamos enseñándoles a compartir y reconocerse los unos en los otros, y también a partir de su respuesta anterior reconocer sus propias emociones y gestionar desde ahí, ¿o no? Hay yo pienso, un enfoque errado en la priorización de los productos. En este caso tenemos un currículum sobredimensionado. Yo he dicho muchas veces que tenemos un currículum monstruoso, ¿ya? Desarticulado, toda asignatura, y por lo tanto descontextualizado del mundo de vida de las y los estudiantes. Con la pandemia aparecieron, obviamente, consecuencias del modo, a mi juicio, como la educación se ha llevado en los últimos 30 o 40 años. Creo que no es solo la pandemia, creo que la escuela no ha cumplido su promesa en términos de ser coherente con el discurso educativo que todos aceptamos. ¿Cierto? El discurso educativo que dice que Chile quiere formar ciudadanos responsables, colaboradores, respetuosos del medio ambiente, respetuosos del otro y de la diversidad, capaces de resolver problemas, que sean autónomos. Ese es el discurso. Pero la escuela mayoritariamente, ¿qué hace? Da instrucciones para hacer todo, con escasos o nulos espacios de autonomía para resolver problemas. Lo colaborativo no es lo que prima es la competencia, ¿ya? El hacerse cargo individualmente de los problemas y el seguir instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Esa tendencia tiene que ver con la lógica, que es el paraguas paradigmático bajo el cual se clasifican las necesidades de las personas, ya sean necesidades culturales, económicas, sociales, educativas, que tiene que ver con esta mirada que no es solo en Chile, ¿cierto? Que supone que aquello que es bueno para todos y todas se logra con procedimientos similares en todos los casos. Y eso es ignorar la diversidad de sentidos y significados que construyen distintos grupos humanos que viven en nuestro país, que no todos construimos el mundo con los mismos sentidos y significados, y eso lo hemos constatado en investigación, ¿ya? Hemos visto niños de distintas culturas, cómo estos niños construyen sentidos y significados para objetos o relaciones que después, cuando pueden hablar, las nombran con las mismas palabras,
pero tienen significados diferentes, han construido un significado distinto. La comprensión de la diversidad, si pudiéramos entender y realmente hacernos cargo que todo otro es diverso. Yo estoy contigo en este momento, porque somos distintos. Tú llegas a este espacio igual que yo, con lo que traes, con lo que has construido en tu experiencia. No puedes traer nada más, y yo no puedo traer nada más que lo que he construido en mi experiencia. Como las experiencias, las convivencias, son todas distintas. Pueden haber algunas más o menos similares, pero no iguales, no idénticas. Somos diversos. Construimos nuestro sentido y significado del mundo de manera particular, dependiendo de cómo vivimos. Si nosotros comprendiéramos eso realmente y nos hiciésemos cargo, tendríamos una mirada distinta, por ejemplo, para las personas que tienen necesidades educativas diferentes, para las personas que no ven, que son ciegas, para las personas que no pueden caminar, para las personas que tienen un retardo intelectual o una sordera, etc. ¿Ya? Esas personas han interpretado, construido su mundo de acuerdo a cómo han vivido. Por lo tanto, son diferentes a mí, pero no son mejores ni peores, son solamente diferentes. Es lo mismo que pasa entre yo y tú. No somos, nuestra manera de construir el mundo, de hacer distinciones del mundo, depende de cómo vivimos. Entonces, la comprensión de la diversidad como construcción de mundo debiese ser un eje fundamental en la formación, todos los niveles. Entender que el otro no es mejor ni peor, no diferente. Y que si yo difiero de ese pensamiento del otro, tengo que convivir para transformar. Tengo que partir de lo que trae el otro. No puedo suponer que yo voy a cambiar eso, porque eso es el bagaje, la mochila que uno trae a cada espacio al cual va. Entonces, ahora, eso es una cosa básica. Yo sé que es difícil, es muy complicado, siempre a la idea de diversidad subyace este pensamiento de que el universo es peor que uno. Eso no es así. Ahora, otra de las cosas que usted también ha mencionado en sus entrevistas es la importancia del rol justamente de los y las docentes. ¿Cómo se resuelve esta tensión entre esta necesidad o la importancia justamente de empezar a trabajar conceptos como la diversidad, como la interculturalidad, como las emociones, versus este currículum monstruoso que hay que pasar porque me van a evaluar por eso, porque hay una carrera docente detrás, porque tengo que pasar la materia, porque muchas veces incluso porque hay quizás elementos que son multicausales, los apoderados dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que me devuelvan el libro? Me hicieron comprar el libro y el libro está en blanco. Y donde además también, como tercer elemento, ¿verdad?, dentro de esta tensión, se suma muchas veces, quizás, y pregunto en el fondo, ¿no?, falta de preparación. Quizás no todos los docentes están recibiendo en su formación como futuros pedagogos todas estas herramientas que finalmente, como usted muy bien señalaba, terminan formando un círculo virtuoso que propende justamente el aprendizaje y el conocimiento desde una mirada mucho más significativa, integradora y respetuosa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin duda. Yo creo que una de las cosas positivas es el sol que está llegando, que por eso me corro. Una de las cosas positivas de este tiempo terrible de pandemia es que la sociedad chilena se dio cuenta de la importancia de las y los profesores. Volvió a visibilizarse esa importancia que estaba disminuida yo soy de la generación que alcanzó a vivir cierta parte de un profesorado bien valorado por la sociedad, ¿ya? Cuestión que fue desapareciendo gradualmente por otras condiciones, pero fundamentalmente por la dictadura. Hubo un terremoto, una destrucción de la educación pública prácticamente, y no nos hemos recuperado completamente de eso. Entonces, las lógicas de las que yo hablaba recién intentan
que los procedimientos sean iguales para todos para lograr los objetivos. Ponen eso, ¿ya? Y eso es lo que se ha aplicado acá desde hace décadas, no en el gobierno pasado ni en el anterior, sino desde hace décadas. Sin duda que han habido cambios positivos, pero la lógica permanece. No hay un cambio epistemológico en eso. Entonces, ¿qué tenemos? Los profesores y profesoras tampoco pueden mostrar sus talentos, están llenos de instrucciones, tal como yo decía que le pasa a los estudiantes, le pasa a las y los docentes. Entonces, sin duda que la formación inicial tiene una gran responsabilidad en modificar muchas cosas, en afianzar otras, establecer jerarquías a lo mejor diferentes, unirse mucho más en la formación con la educación, tema, digamos, con escuela y liceo. Pero también es cierto que las y los profesores han sido demandados administrativamente de una manera que antes nunca ocurrió. Y han sido sujetos de procesos que implican evaluaciones de producto también. Y de procesos que implican instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Eso desincentiva a cualquier profesional, inhibe la creatividad, impide la innovación y hace que empecemos a acostumbrarnos a seguir ese camino. Imagínate si a ti te dijeran como profesional lo que tienes que hacer, te llegan como sugerencias, claro, del ministerio, pero tu director o directora quiere que se aplique eso que llega como sugerencia del ministerio. Entonces el pensamiento innovador se invisibiliza. Y los profesores empiezan a acostumbrarse a ese sistema que ya lleva décadas. Cada vez se ha ido enfatizando más. El control y la rendición de cuentas han pasado a ser un fin en sí mismo. Afortunadamente ahora, con la pandemia y con lo que yo he leído y he conversado con el nuevo ministro de Educación, eso podría, espero, cambiar. Podría cambiar para poder visibilizar la agencia de los actores educativos. Estamos con un sistema que invisibiliza esa agencia. Yo he hablado en todas partes hace años de una rebelión docente. Hasta el gobierno anterior yo no veía ninguna posibilidad de cambio en esta epistemología tras las lógicas que guían la educación pública al menos, y la educación en general también. Pero ahora yo pienso que podría haber una oportunidad. Nosotros dejamos espacio para que los profesores y profesoras puedan desplegar su talento, pues ser autónomos, resolver los cómo. Cómo esta comunidad educativa hace para que sus estudiantes logren los objetivos de aprendizaje. Nolfa, me dicen, porque siempre esto es como la historia de nuestro programa, pero yo con usted de verdad podría estar conversando toda la tarde, pero se nos acaba el tiempo. Y quiero terminar antes con una pregunta. En esta misma línea, ¿qué le diría usted a quienes se están formando, como los futuros, los y las futuras docentes de nuestro país? En esta como nueva oportunidad que se nos brinda, donde parece que hay todavía un poquito de esperanza a partir de la pandemia, quizás Sí. del cambio de gobierno, de nuevas políticas, de una visibilización, de una crisis que siempre es una oportunidad de niños que más que nunca necesitan, ¿verdad?, a sus adultos relevantes o responsables, que ahí los y las docentes cumplen muchas veces un rol fundamental, ahí donde parece que también de repente falla el Estado, que de repente a veces también fallan las familias, ¿verdad? Hemos entrevistado acá en el Región F hartas docentes a lo largo de estos 7 años ya de programa. ¿Y qué le diría usted entonces a ellos? Ya, yo repetiría lo que les he dicho a mis estudiantes por décadas. Ser profesor o profesora no es cualquier profesor. ¿En qué sentido? Es la única que tiene una convivencia prolongada con personas que se están formando como seres humanos. No solo como estudiante, no solo como un hombre o una mujer, o la identidad que sea, sino que se están formando como ciudadanos, por lo tanto,
hay una incidencia en ese desarrollo humano. Es la única profesión que tiene una convivencia prolongada con niños y niñas. Y esa convivencia prolongada tiene consecuencias. No da lo mismo, ni para el sistema nervioso de un niño o niña, ni para su disposición emocional hacia los otros y hacia el mundo, vivir esa convivencia prolongada con alegría o vivirla en tensión o con tristeza o con angustia o con estrés. No da lo mismo. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Más allá, creo yo, de lo que tiene cualquier otra profesión. Hay una responsabilidad de la que se debe hacer cargo cada profesor o profesora, la formación docente. Yo sugerí algunas veces, cuestión que no se concedió, digamos, que la universidad debiese tener como un propedéutico para todo aquel muchacho o muchacha que ingrese, quiera ser profesor, para hacer ver en un semestre esta enorme responsabilidad que diera lugar, espacio a la reflexión de, ¿me puedo hacer cargo yo de esta responsabilidad? Un niño o niña puede cambiar su vida con un profesor o profesora de una u otra manera. Eso lo sabemos todos. Yo le preguntara, ¿qué te acuerdas tú de tu colegio, de tu liceo? Sin duda no te acordarías de metodología, ni te acordarías de cuestiones técnicas. Te acordarías de tus compañeras o compañeros y te acordarías de algún profesor o profesora, para bien o para mal. Entonces, la interacción entre profesor y estudiante debiese ser el foco de la investigación en educación. Lo que yo creo, es lo que yo he intentado hacer por muchos años. Y considerar esta gran responsabilidad es también una responsabilidad, valga la redundancia, de la formación docente. Ser profesor o profesora implica tener incidencia en el desarrollo humano de otra persona, que no es tu familia, que no es tu hijo, no es tu hija. Y eso es muy, muy relevante. Importantes palabras, Nolfa. Un profesor puede cambiarle efectivamente la vida a un niño o a una niña. Queremos agradecer su sabiduría, su generosidad. Creo que fue una conversación muy necesaria y muy importante de tener. Así que muchas gracias, Nolfa. Y a usted, en su casa, invitarle a una próxima edición del Región F. Nos despedimos, se nos fue el tiempo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces allá en la casa en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.